Hola chicos, mi nombre es Flor Melgar y hoy vamos a hablar sobre muestreo de pulpas en planta. ¿Cuál es el objetivo de ese tema? Es afianzar las técnicas de muestreo en planta. Vamos a conocer algunos conceptos importantes para revisar el tema de muestreo. ¿Qué es una muestra? Es una parte representativa de un todo, de tal manera que la proporción y distribución de las características que investiga sean iguales en ambas partes. ¿Qué quiere decir? Que la muestra y el lote investigado sean de las mismas características. ¿Qué es el muestreo? Secuencia de operaciones destinadas a obtener una muestra representativa de un lote. ¿Qué es toma de muestras? Obtención de una fracción pequeña, lo más representativo posible de un total mineral que se interesa conocer. La muestra representativa es una cantidad de concentrados que representa una mayor masa de concentrados con precisión y sesgo dentro de los límites aceptables. Hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Una muestra representativa debe cumplir con ciertos límites aceptables, tanto de precisión y sesgo. ¿Es posible hallar el sesgo? También es posible. El incremento. Cantidad de concentrados seleccionado por un dispositivo de muestreo en una operación. Y muestra de cabeza. Muestra de control tomada o cortada de una alimentación original de la planta. ¿Cuál es el propósito del muestreo? El propósito del muestreo va a depender dónde lo tomemos, el lugar de la muestra. Tenemos en el cuadro, podemos visualizar, por ejemplo, si hacemos el muestreo en la mina, nos sirve para controlar las leyes y composición del mineral. El muestreo en la planta concentradora nos sirve para controlar la recuperación y la calidad de la muestra o del material a analizar. El muestreo en depósitos de almacenamiento nos sirve para controlar el porcentaje de humedad, calidad y el stock del concentrado. Antes del despacho al puerto nos sirve para verificar las propiedades físicas para la seguridad de la tripulación y el transporte. Y durante el despacho al puerto nos sirve para determinar el valor comercial del concentrado. Estas muestras representativas nos permiten que se prueben proporciones razonables de material. Si realizamos correctamente, los resultados de la prueba de una pequeña cantidad de material debe ser representativa del grueso, o sea, del total. Para procesos de evaluación y optimización de explotación también nos sirve el muestreo. También nos sirve para mezclar productos y determinaciones de tonelaje. ¿Qué tipo de muestreos encontramos? Encontramos muestreo sistemático que se toman en una malla regular o en intervalos de tiempo regulares. Podemos visualizar en la figura, hay una malla divididos en partes iguales o en una faja transportadora en tiempos regulares, cada 6 horas, cada 4 horas, cada 3 horas. Entonces hay un muestreo sistemático. Un muestreo aleatorio también es otro tipo de muestreo. Se toman en intervalos de tiempos o espacios variables y distribuidos al azar. Y por último, el muestreo aleatorio estratificado, que consiste en tomar muestras aleatoriamente dentro de un estrato. ¿Qué es un estrato? Es una parte subdividida. Ya en esa parte tomamos la muestra. Muestreo de mineral. Se tiene varios tipos de muestreo de mineral. El más conocido, bueno, vamos a empezar con este, que es el muestreo manual. Es el muestreo de coneo y cuarteo. Podemos divisar en la figura de qué se trata.
Este muestreo es probablemente el más conocido y el más antiguo del mundo. Actualmente se trabaja para muestras de 1 tonelada con materiales de aproximadamente 50 milímetros. Antiguamente se empleaba con lotes hasta de 50 toneladas. ¿Pero en qué consiste este muestreo? Consiste en realizar un cono con la muestra. O sea, agarramos una pala y realizamos un cono. Entonces echamos la palada en la punta, ¿no? En el ápex del cono. Entonces de esta manera permitimos que las partículas se distribuyan homogéneamente. Posterior a esto, realizamos un cono truncado, lo más simétrica posible. Y luego dividimos este cono en 4 partes a lo largo de 2 diagonales perpendiculares entre sí. 2 cuartos opuestos son llamadas las muestras y los otros 2 cuartos son llamadas los rechazos. Esta operación se puede hacer en cada parte si es que no tuviéramos la proporción adecuada. El otro tipo de cuarteo en muestras minerales es el rifleteado. Para esto se usa el partidor de rifles. Lo podemos ver acá el partidor en el gráfico, en el dibujo, y también podemos ver la pala, ¿no? Consiste en un ensamble de número par de chutes idénticos y adyacentes. Este rifle puede tener entre 12 y 20 chutes. Los chutes forman un ángulo de 45 grados. El material se alimenta por medio de un cucharón rectangular. Acá tenemos el cucharón rectangular. Después de haber distribuido el material uniformemente en su superficie. O sea, ¿qué quiere decir? Primero distribuimos uniformemente el material y posteriormente agregamos al partidor rifle en forma uniforme, que comúnmente se llama manera asimétrica. ¿Ya? Si no realizamos esta manera asimétrica, hay muchas posibilidades de que se encuentre una desviación. También encontramos una desviación cuando el cucharón se descarga muy rápido o muy cerca de un lado. Es posible que uno de los juegos de los chutes derrame más en un lado que en el otro. Entonces veamos acá un gráfico. El rango, un gráfico podemos ver que si realizamos de forma simétrica, vamos a encontrar las dos separaciones con similares pesos. Sin embargo, si realizamos en forma simétrica, ponemos con la pala en forma simétrica la muestra, vamos a encontrar bandejas con diferentes pesos. Ya, el rango normal de uso de estos partidores los tenemos acá. Podemos usar con un tamaño máximo de partícula alrededor de 15 milímetros. El peso del lote desde 100 gramos hasta unos cientos de gramos, ¿no? Cientos de kilogramos. El peso de la muestra hasta unos cuantos gramos. La naturaleza de la muestra que podemos trabajar en este tipo de cuarteadores sólidos secos. No se recomienda, por lo general, el uso de partidores para cortar muestras de material que tengan partículas más grandes que la mitad de la apertura del chute, porque se puede producir puenteos. Cuando se usan los partidores de rifles para propósitos técnicos, se pueden observar la regla de alternar para suprimir cualquier desviación eventual. Paleo fraccionado y alternado. Este es otro tipo de muestreo. El paleo fraccionado es el más barato, si se puede decir, y consiste en mover el lote por medio de una pala manual o mecánica, separando una muestra formada por una palada de N. En este caso, en el gráfico, tenemos que
n es igual a 5 porque tenemos 5 montones. 5 distintos montones. Estos 5 distintos montones deberían tener las mismas características. Tenemos el paleo fraccionado verdadero. Las paladas extraídas de un lote se depositan en la parte superior de n. Ya. N distintos montones, los cuales al terminar con el lote L se convierten en n muestras potenciales idénticas al igual volumen. Y también tenemos el paleo fraccionado degenerado, donde cada enésima palada en el montón n número 1 y el resto de paladas del ciclo se depositan en el montón n2. Por lo tanto, el montón n1 es la muestra y el 2 es el rechazo predeterminado. Tenemos el paleo alternado. Hay que indicar que el paleo alternado tenemos tanto en paleo de palas manuales o mecánicas. ¿En qué consiste el paleo alternado? Simplemente n se convierte en dos montículos, solamente dos. Ya. Por lo que es mucho más sencillo de manejar. Se tiene dos tipos de paleos, la pala manual, y es recomendado para sólidos secos, húmedos e incluso pegajosos. El tamaño máximo de partícula rara vez se usa para fragmentos más gruesos de 100 milímetros, es decir, 4 pulgadas. El peso del lote recomendado es hasta de algunas toneladas. Y el peso de la muestra, el paleo alternado puede implementar si su muestra tan pequeña como 1 gramo, pero para esto requeriríamos espátulas químicas, ¿no? En la capacidad de la pala, también tenemos las palas mecánicas, ¿ya? ¿Qué tipo de materiales podemos usar? Materiales sólidos secos, húmedos o incluso pegajosos. Tenemos tamaño máximo de la partícula que se puede manejar de 250 a 300 milímetros. El peso lote recomendado es hasta varios miles de toneladas y el peso de la muestra hasta de unas cuantas toneladas. Acá podemos ver el lote, ¿no? Las palas mecánicas, el paleo alternado, los dos montículos formados. Ahora, por experiencia, el paleo fraccionado es especialmente el paleo alternado, es más fácil y barato, eventualmente más digno de confianza que el coneo y cuarteo. También, y esto se usa más en las plantas de operaciones, es el muestreo automático, ¿no? Y esto es de hecho lo que se encuentra ahí en Marsa. Este tipo de muestreo es el que emplea dispositivos movidos mecánicamente en forma continua o intermitente para extraer incrementos que se reúnen para formar la muestra. O sea, se retiran continuamente o intermitentemente de acuerdo a la mecánica del trabajo y al final se reúnen todos estos para formar una sola muestra. Es decir, se puede tener cada hora muestras y al final de 12 horas tenemos 12 kilos. ¿Ya? Entonces eso formaría ser una sola muestra. Cuando el equipo está bien instalado y tiene un mantenimiento y supervisión de su operación, más adelante vamos a ver que es muy importante la supervisión. Entonces no hay prácticamente desviación en este muestreo. Sin embargo, si se descuida, puede generar ciertos problemas, ¿no? Como modificación de los bordes del cortador por deformación o incrustaciones, depósito de material dentro del cortador que se desprende esporádicamente, también captación de salpicaduras o escurrimientos ajenos al flujo, bloqueo en la trayectoria o cambios en la velocidad por materiales acumulados, también fallas en los interruptores cuando son equipos intermitentes. Ya en algunas plantas se instalan también torres de muestreo, en las cuales se realizan operaciones de muestreo y trituración alternadas para obtener la muestra final de manera automática, sin intervención humana. También puede haber errores si es que no tenemos en cuenta la falta de torbillas amortiguadoras
hay mucha relación de muestreo demasiado elevadas, modificaciones por uso, modificaciones posteriores que no consideran el diseño original del equipo, ¿no? Otro muestreador son los divisores sectoriales. ¿Ya? Estos divisores sectoriales son dispositivos que pueden tener dos arreglos. En la figura podemos ver alimentador giratorio, partidores y recipientes estacionarios. Ya acá, si llenamos la muestra por la parte superior, vamos a lograr separar las muestras, ya sea que queramos tener fracciones iguales o fracciones diferentes. Ya esto se puede programar. En la siguiente figura se muestra un ejemplo del primer caso. Estos divisores pueden generar un número grande de partes iguales o cuando así se requiera se pueden obtener fracciones mayores o menores, como ya les mencioné. Ahora veamos los PETs. Los PETs son los procedimientos que se trabajan en masa, ¿no? Pero primero veamos el PET TSMM Marsa número 17, que se trata de la preparación de pulpas y pulpas cianuradas con finalización sólida. Hay que tener en cuenta siempre lo siguiente. Antes de la muestra, antes de la toma de la muestra, hay que tener en cuenta la supervisión, equipos de protección protección personal, los procedimientos que debemos llenar antes de empezar el trabajo, tales como el IPRC continuo, la revisión de los MSDS, asegurarnos del buen estado de los EPPs, que el espacio esté en orden para tener un buen trabajo, es decir, tener una buena práctica laboratorio, ¿no? Posterior a esto, realizamos la toma de muestra. Primero, hay que asegurarse del buen funcionamiento de los muestreadores en los 5 puntos que a continuación vamos a indicar. En la planta de beneficio con continuidad de flujo de cada guardia por 12 horas. Ya, entonces, ¿en qué puntos revisamos? En el punto 1 es en la cabeza de flotación. Es decir, en el punto 3, cabeza de flotación, el punto 4, concentrado final, en el punto 5, relave de flotación, en el punto 11, entrada al primer agitador y en el punto 13, relave de cianuración. Ya, entonces, en caso de disfunción hay que indicar, en caso de disfunción de los muestreadores, lógicamente, hay que indicar al personal de Marsa para que ellos nos autoricen a continuar el proceso mediante un muestreo manual, ¿no? Equivalentes en cantidad y representatividad de los mismos, que sería de 1 a 1,5 litros por cada hora. Las muestras, relave de flotación, relave de cianuración y concentrados son homogenizadas con una espátula y luego son pasadas por un porteador rifle, ¿no? Eso es justamente lo que ya indicamos más atrás del uso del cuarteador rifle. Primero hay que homogenizar la muestra y luego pasamos por un cuarteador rifle, y en este caso nuestro peso que deseamos obtener es de 2,5 kilogramos. El rifle y las espátulas son lavadas con agua a presión entre muestra y muestra para evitar contaminaciones cruzadas, ¿ya? Una vez obtenido el peso adecuado, las muestras son pasadas por filtro a presión de aire hasta que se forme una masa de baja humedad. Una vez que el líquido filtrado de las pulpas cianuradas provenientes de la planta de cianurado son colectados y deben ser llevados al análisis para realizar análisis directo, ¿no? Por absorción atómica. Las tortas húmedas que quedan de los filtros son llevadas a un acero inoxidable, codificadas lógicamente y cubiertas con papel craft para evitar contaminaciones. Luego estas son secadas a 140 grados centígrados de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Transcurrido el tiempo estimado de secado, hay que trasladarlo
son retiradas de la estufa para su enfriado. Y bueno, si no se secaran hay que darle un tiempo más, ¿no? A las muestras secas se les pasa con un rodillo sobre el papel craft para separarlas del compactado. Luego se esparce equitativamente y divide en cuadros, ¿ya? De donde se toman pequeñas porciones con una espátula, que nos llevan a alcanzar un peso de 200 a 300 gramos aproximadamente, para luego pulverizar en una olla. El remanente obtenido se acopia para su posterior disposición a investigaciones metalúrgicas, es decir, nosotros separamos 200 a 300 gramos y el resto se va a investigaciones metalúrgicas, ¿ya? Los 200 o 300 gramos de muestras son pulverizadas hasta llegar a una reducción mínima de tamaño del 95% malla pasante. La malla es de 140, ¿no? Para verificar el cumplimiento que se realiza el control de mallas, se debe realizar el registro en la hoja de trabajo de pulverizado, que es el PGLab 1F7. Las ollas y los anillos se limpian entre muestra y muestra con cuarzo estéril y con aire comprimido, ¿no? Para esto, para evitar posible contaminación cruzada por la muestra, una muestra alta o un poco más baja. Se utilizan dos ollas de pulverizado para evitar la contaminación. Una para que son relaves, que son de baja concentración, y la otra para concentrados, que lógicamente, como se dice, ya son concentrados, entonces ya tienen una ley mayor, ¿no? Luego son colocadas en papel craft para su homogenización antes de ser depositadas en un sobrecodificado y posteriormente enviados a la sala de balanza para fundición. Y ahí termina esta parte. Vamos a revisar el flow sheet. Como se indicó, primero hay que verificar los muestreadores, revisar el buen funcionamiento de todos los puntos de muestreo. Si todo está correcto, tomamos la muestra, cuarteamos, de su cuarteo aproximadamente 2,5 kilogramos, filtramos la muestra, secamos a 140 grados centígrados, revisar la conformidad del secado. Si cumple con todo, se cuartea, 200 gramos queda con 200, de entre 200 y 300 gramos queda con nosotros y el resto se lleva a metalurgia y luego se pasa al pulverizado, donde debe pasarse en la malla 140 al 95% pasante. Ya, ahora revisemos el PET TSMM Marsa 19, que se refiere a la preparación de muestras en la faja transportadora. ¿Ya? Antes de realizar todo el trabajo, lo que primero debemos hacer es, como les mencioné anteriormente, que el personal, la buena supervisión, equipos de protección personal, revisar los equipos, realizar el IPRC continuo, los MSDS de los productos químicos que tengamos que usar, y etcétera, ¿no? Una vez que ya hemos completado todo esto, podemos empezar a trabajar y hacer la toma y preparación de muestra. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos el saco de muestra acumulado durante una hora, es decir, cada hora vamos a trasladar el saco, ¿no? Y revisar que tenga entre 8 a 11 kilogramos, ¿ya? Este se registra en la hoja de reporte diario de muestra en planta. Dividimos la muestra cada hora hacemos este proceso. Dividimos la muestra agregando el mineral en el centro de divisor rifles de 3 niveles de tal manera que se distribuye a lo largo de la torre del divisor hasta obtener 1 kilogramo aproximadamente. De este kilogramo hay que determinar la humedad según el procedimiento PET-SLABS PRM6. Se realiza esto cada hora, entonces de cada hora vamos a tener 12 horas al finalizar la guardia, ¿no? Que son 12 horas. Entonces a cada una de las muestras hay que determinar la humedad. Al final de la guardia recolectamos y formamos una única muestra de 12 muestras tomadas cada hora, o sea 12 kilos. Luego toda la muestra compositada pasar por la etapa de chancado
hasta obtener una reducción de tamaño mínima. ¿Cómo probamos esto? Con una malla 10 o 80% pasante. Caso contrario, la muestra se vuelve a chancar. ¿Ya? La muestra chancada se cuartea hasta obtener aproximadamente 4 kilos de muestra en la última bandeja. El resto de la muestra se conserva como contramuestra hasta el reporte de la guardia. De los 4 kilos obtenidos, volvemos a cuartear hasta obtener 2 kilos de muestra y 2 kilos de rechazo. De las 2 kilogramos obtenidas en rechazo, será enviada al área de investigaciones metalúrgicas, mientras que las otras 2 kilogramos de la muestra se queda para el laboratorio químico, donde volvemos a cuartear para obtener aproximadamente 2 muestras de cada kilogramo, las cuales llamaremos muestra A y B respectivamente. La muestra B se guardará como rechazo y empezamos a trabajar con la muestra A. La muestra A obtenida se muestrea por incrementos hasta obtener aproximadamente 100 a 150 gramos, la cual se analizará por el método común, o sea, realizaremos el análisis de oro por el método común. Y con las restantes de las muestras, con el restante se divide en 2 partes, o sea, si tenemos 1 kilo, quitamos 150, los restantes, entre 100, digamos que sea 100, nos van a quedar 900 gramos. Entonces, lo dividimos en 2 partes, uno de ellos se analizará por el método de retallas y el otro por el método normal. La otra parte se lo divide por incrementos y se obtiene igual, 100 a 150 gramos de muestra, denominamos rechazo, la cual también se analiza por el método de común, y la muestra restante se guardará como muestra de rechazo grueso. Indicar que se debe utilizar el pulverizador LM5 para este tipo. Para este equipo es uso exclusivo para este tipo de muestras y no debemos procesar otro tipo, ¿no? A los 100 o 150 gramos de muestras que se han separado se pulveriza, se pasa la malla, 140 deberíamos tener 95% pasante. De lo caso contrario, la muestra se vuelve a pulverizar, ¿ya? De la muestra que se analizará por el método retallas, que aproximadamente habíamos quedado que eran 300 gramos, deben ser pulverizados por un tiempo aproximadamente de 3 minutos. Luego de esta muestra se pasa por una malla 140, ¿no? Entonces, la porción de muestra que se obtenga a tamaño de partícula mayor de 140 es denominada parte positiva o la parte gruesa, que normalmente debería estar entre el 5%, ¿ya? Y la porción de muestra pasante que se obtiene a 140, menor de 140, es la llamada parte negativa o también la muestra fina, ¿no? La muestra de la parte positiva y negativa se depositan en bolsa, o sea, la parte positiva se deposita en bolsa y la parte negativa se pone en otra bolsa codificando lógicamente. Entonces todo esto se pasa a análisis, ¿no? Por oro retalla. Acá tenemos el flow sheet. Como ya se indicó, primero está la verificación de la operativa del muestreador. Si funciona conforme, tomamos la muestra, ¿no? Y de lo contrario hay que comunicar a planta. De esta muestra tomada en 1 hora, se hace una división inicial en el divisor de rifle de 3 niveles. De la muestra húmeda se seca, el secado se revisa si está conforme y luego determinamos la humedad. Este proceso se hace con las 12 muestras que salen cada hora, ¿no? Durante las 12 horas. Luego reunimos todo esto, realizamos un compósito un compósito con las 12 tomadas de la guardia, que son 12 tomas. Entonces realizamos un compósito, chancamos, revisamos que esté con una malla 10, que esté al 80% de malla pasante. Sí,
lo compositamos, hacemos una homogenización, dividimos el compósito, 4 kilos queda como rechazo y 4 kilos queda como división de muestra, que queda para el laboratorio, ¿no? El laboratorio luego sigue preparando, 2 kilos quedan como contramuestra y 2 kilos se separan para realizar tanto el análisis común, análisis retalla y una parte queda como rechazo. Y ahí queda el proceso, ¿no? Espero que haya sido de valioso aporte este procedimiento. Bueno, las técnicas de muestreo en planta, y gracias por su atención.